¿Alguna vez has experimentado llegar a otro lugar y regresar a la tierra o al aquí, a la hora? Hola, ¿qué tal? Les saluda Ana Jaime. Bienvenidos a este podcast diferente, un poquito diferente, porque esta ocasión no tengo ningún invitado. Quise hacerlo diferente porque tengo historias que contar de algunos pacientes que vienen a mí y me dejan helada con cosas que me cuentan. ¿Alguna vez has experimentado llegar a otro lugar y regresar a la tierra o al aquí, a la hora? Pues déjame decirte que he tenido pacientes que han experimentado, han tenido esa experiencia tan bonita de llegar pues nosotros le llamamos con el Ser Supremo, pero pues no sé, llamar al infinito y más allá. Tiene muchos nombres que podríamos poner de título, pero vamos a poner a otra frecuencia. Es una frecuencia que pues lamentablemente no todos podemos llegar a ese lugar y regresar y contarla. Le vamos a cambiar el nombre a mi paciente porque ella pues no le gusta salir tanto y que digamos su nombre no le gusta. Le vamos a poner Lupita. Lupita tuvo una experiencia, le llamemos agradable, le llamamos interesante. A ella le dio un infarto en alguna ocasión. Ese infarto fue fulminante, la llevó a la muerte. Cuando la llevaron sus familiares, su esposo la llevó al hospital. Ella llegó inconsciente, casi ya estaba con signos vitales muy poquito, ya estaba dando como signos vitales en la última. Llegan al hospital y en el hospital fallece. Lupita fallece en el hospital. Un infarto fulminante fue lo que le pasó a ella. Se decía que ella en el transcurso, en el camino ya había fallecido, pero su esposo decía que él sentía signos vitales, cosa que se corroboró después que no. Ella ya había fallecido en el momento que le dio el infarto en su casa. Se la llevan al hospital. Llega al hospital y entonces en ese momento se dan cuenta que Lupita ya había fallecido y que llevaba minutos de haber trascendido. La colocan dentro del hospital, le hacen pues, lo que les hacen cuando ya están preparándolos, porque ella ya había fallecido, ya iban a tener los preparativos para llevarla a su casa y hacer lo que se tiene que hacer cuando alguien ya falleció. Lupita llega, está casi 3 horas en un hospital. Sus familiares pues ya habían acomodado todo el panorama para poder tener una velación o todo lo que tenían que ponerle a Lupita. Pasadas las 3 horas, esto sucede a las 11 de la mañana, y pasadas las 3 horas llegan sus familiares al hospital a hacer lo que se tiene que hacer del recorrido de Lupita, y una enfermera se da cuenta que Lupita mueve 4 dedos, empieza a mover su manita. Le habla a un doctor que le iban a hacer, afortunadamente no le hacían la necropsia todavía, no tenían nada todavía de los preparativos, y lo que empiezan a descubrir que su manita empezaba a tener movimiento. En ese momento entra el doctor que estaba atendiéndola, porque la enfermera le dice que estaba teniendo un movimiento, y Lupita empieza a tener signos vitales de la nada, empieza a tener signos vitales, empieza a tener movimientos en extremidades, sus pestañas empiezan a moverse y le empiezan a poner oxígeno, y Lupita regresa a la vida. Esto después de 3 horas que ya Lupita ya no tenía, pues ya ella ya estaba en otro plano, estaba fría, estaba mal, o sea, ya estaban, los médicos habían dicho que ya no tenía, o sea, ella ya estaba literalmente en otro lado. Entonces le le ponen su oxígeno, la empiezan otra vez la empiezan a activar, le ponen suero, y Lupita como en 10 horas
regresa otra vez a tener su torrente sanguíneo bien, empiezan a tocar sus signos vitales bien, y en eso pues ella empieza a reaccionar, empieza a dar sus primeras palabras. Sus primeras palabras fueron que él quería hablar con su hija, y su hija le vamos a llamar Lupita también, la Lupita hija. Llega Lupita y empieza a platicar con su mamá y le dice que ¿cómo te sientes? Y ella le dice, no sé, acabo de regresar porque me acaba de decir tu abuelito que estabas llorando por mí. Y le dice su hija, tu papá ya no está aquí, mamá, acuérdate que tu papá ya trascendió, su papá ya no vivía. Y ella hablaba de su papá porque ella había estado en ese lugar con su papá y no sabía o no se acordaba que su papá ya había trascendido, que ya llevaba 10 años trascendido. Empieza a comentarle a Lupita que ella estuvo en otro lugar y que su papá le había dicho que tenía que regresar porque ella no tenía que estar en ese lugar. Lupita comenta que este lugar es de paz total, o sea, entras a un lugar que no sientes dolor, no sientes absolutamente nada de tristeza, no sientes pues el dejar a alguien. Se dice que cuando alguien trasciende nos duele dejar a alguien. Ella comenta que no, ella llegó a un lugar contenta, cuando ve a su papá lo abrazó y su papá le dio la bienvenida. Ella comenta que su papá no se le escuchaba la voz igual a nosotros, que era una voz de paz, una voz diferente, una voz que ella decía, yo era un cobijo para mí. Entonces ella nos comenta que no le puede dar un nombre a lo que ella vivió en otro lugar. Le llamamos otra frecuencia, porque ella estaba en otra frecuencia literal. Lupita era una persona, dijéramos, le vamos a llamar normal, todos somos normales, pero ella le vamos a llamar normal porque lo que le sucedió después fue asombroso, porque ella comenta que ve a su papá, vio personas que habían trascendido, que ya no estaban aquí en la tierra, y ella se volvió una persona con dones, o sea, tenía el don de poder saber qué te iba a pasar más adelante, qué futuro ibas a tener. Llegó con un don extraordinario. Lupita ya tenía el don de evidencia, o sea, te podía ver a distancia y te decía, tú tienes esto, tienes el otro. Ella dice que esa experiencia se la otorgó su papá o el Ser Supremo, porque ella estuvo ahí, y ella dice, nunca le vi su cara porque no vio su cara del Ser Supremo, solamente vio la energía que estaba tan grande en ese lugar. Ella comenta que allá no vio árboles, no vio tierra, solamente veía grumos que eran blancos que llegaban hacia ella y se impregnaron en su piel. Yo quiero suponer que por eso tenía ese don grande, porque cuando estaba frente a mí, ella me hablaba y se sentía una paz, algo diferente. Entonces ella llegó con ese don grande. Nos comenta que cuando ella regresa a la vida, ella vio el mundo en su mano, y cuando ve el mundo en su mano cae en esa cama de hospital y regresa en un calorcito que le empezó a brotar en su piel. Supongo que fue la energía y la sangre que empezó a tener otra vez pues su curso, empezó a tomar su curso la sangre. Entonces ella nos platica que ese don que ella tiene hoy, en ese tiempo ya Lupita tenía el don de poder diagnosticarte. Ella de profesión era psicóloga. Entonces ella dice que ella empezó a tener un don diferente. Ella te veía a distancia y ella sabía lo que venía a ti. Se le abrió su tercer ojo, se le abrió su glándula pineal, y tenía algo extraordinario. Te daba paz. Cada que te acercabas a Lupita era un ser de paz, alguien que te estaba portando algo muy bueno, porque se sentía aparte se sentía esa diferencia, ¿no? Yo quise mencionar esta historia porque siempre me he catalogado un fan de Dios. Siempre he dicho que yo soy su fan número 1, y con esto vengo a apreciar que ella afianza la fe que yo tengo, porque ella me menciona tal cual como alguna vez me hicieron una regresión, y yo no sé si sea lo mismo, pero vi algo similar. Y quiero decirles que es extraordinario lo que llegamos a ver en otro lugar. Yo en mi caso vi
también a mi papá que ya trascendió, lo vi en ese lugar. Yo no escuché su voz a diferencia de Lupita, ella sí escuchaba su voz, yo no escuché nunca su voz, solamente movía su cabecita y como diciéndome que estaba bien. A mí me lo hicieron en una regresión espiritual. Eso estuvo muy bien. Después de que trascendemos, existe algo maravilloso donde no existe dolor, no existe la preocupación. Ahí no comemos, ahí no trabajamos, ahí es como algo más espiritual. Quiero entender que estamos entendiéndonos, que estamos pasando a otra frecuencia, solamente pasamos de una a otra. Hay gente que creo que festeja la muerte, por así decirlo, o sea, festejan el trascender. Ellos dicen que hay que festejar que alguien se va a otro lugar. Yo quiero entender que ese festejo se trata de eso, porque brincamos de una frecuencia a otra frecuencia y sigue un renacer en otro lugar. ¿Para qué? No sabemos. Eso es algo interesante, algo bonito que a Lupita le pasó y que alguna vez yo platiqué con ella. Hablo en pasado porque Lupita en este planeta ya no está. Yo te hablo de años atrás, cuando yo comenzaba, ella fue mi paciente. Ella trascendió de otro problema muy diferente a lo que ella le pasó. Ella ya no está en este planeta. Seguramente llegó a donde ella quería llegar, porque ella decía que el día que se fuera quería llegar al lugar donde estaba su padre y que ella estaba muy bien en ese lugar. El trascender es bonito, es feo, nos gustaría estar ahí, no nos gustaría, y pues es un afianzar a la fe tan grande que le tenemos al Ser Supremo, o sea, a Dios. Entonces yo quise contar esta historia porque a mí me pareció interesante y me pareció bonita, y aparte porque yo viví una parte, un poquito de lo que ella vivió, no de trascender, claro, pero sí de una regresión que a mí me hicieron. Hay otra historia bonita, una historia, le llamamos aquí diferente, pero interesante, bonita, diferente. Esto es de una niña. Esta niña tiene, hoy por hoy, ya de tener, yo creo que 13 años por ahí. Le vamos a llamar Rosita, porque tampoco quiero exponer los nombres, porque tampoco hay gente que no le gusta salir o contar historias así. Rosita, en aquel entonces ella contaba que ella tenía vivencia con su abuelita, que también había trascendido, y ella decía que su abuelita le decía las cosas que tenía que hacer, porque si su mamá decía que iba a ir a algún lado, Rosita le decía que no fuera, porque ahí iba a pasar esto, el otro y el otro. O sea, Rosita tenía ya vivencia de lo que venía. Ella sabía que tenía que prevenir a su mamá, y la prevenía de tal modo que ella no podía dejarla ir a ningún lado. O sea, si ella decía, y de la niña tenía 6 años, hablamos de una niña chiquita que no tiene conciencia, que una niña de esa edad a veces no tiene conciencia que va a pasar una carretera y la van a lastimar. Entonces ella sí tenía conciencia, pero porque su abuelita le decía que no tenía que llegar su mamá a tal lugar. Y su mamá siempre la regañaba porque decía que era mentirosa, que no podía pasar eso nunca lo podían hacer. Entonces la niña siempre decía que su abuelita le daba consejos y le decía que ella iba a llegar muy grande, que ella iba a hacer esto, iba a hacer el otro, y su mamá la tachaba de mentirosa, decía que su mamá ya no estaba aquí, en este planeta. Y ¿cuál fue la sorpresa de su mamá? Que una vez bañando a Rosita, la están en su tina de baño, y su mamá la deja un momento y le dice que va a traer cosas para poder sacarla de la tina, y se va a un recorrido hacia su casa, hacia su recámara, y cuando ella regresa por Lupita, está Rosita ya no está. Rosita ya está en su cuarto, en su cama, perfectamente la secaron, le limpiaron su pelo, la llevaron a su cama y no había rastro de agua que fuera tirando la niña, y ella le dice que cómo llegó ahí, y le dice que su abuelita la sacó de la tina y la llevó a la cama, y que le dice a su mamá que se vaya a dormir porque ese día ella iba a despertar, iba a tener un sueño eterno, le dice la niña. Y le dice su mamá, no te quiero volver a escuchar hablar de ese tema porque ese tema está prohibido aquí. Yo creo que ya le daba miedo algo que Rosita contaba, porque sabía que era verdad. Ella sabía de verdad que tenía como
algo que le decía puras verdades Rosita. Ella ve que la tina no tiene nada de agua afuera, está totalmente seco, y la niña estaba seca totalmente, la secó perfectamente quien la haya sacado, porque ella decía que era su abuelita la que la sacó de ahí, y que la tenía que haber sacado porque iba a suceder algo en esa tina, que algo tenía esa tina. Cuando pasa todo esto, que la mamá la lleva a su la está atendiendo en su cama, para ella ella se había salido sola, no sabía cómo no había agua, pero había salido. Ella empieza a limpiar la tina y descubre que en la tina, al fondo de la tina, tenía un cuadrito de esos de cargadores de celulares, que estaba a punto de estar teniendo contacto con electricidad. Dice ella que para ella sí hubo electricidad y no pasó nada, pero que iba a suceder se iba a electrocutar la niña. Entonces ella dice que su abuelita pues vino, la alertó de todo lo que le iba a suceder, y que su mamá no tenía que dormir ese día y que iba a tener un sueño muy, muy profundo, y ese día la señora ya no despertó. Entonces son vivencias que se afianzan, ¿no? La fe o la creencia que nosotros tenemos de que alguien en otro lugar nos está cuidando, nos está observando, nos están viendo, así como tenemos, pues nosotros tenemos seres que se nos pegan y nos cuidan. También cuando alguien trasciende, regresa a querernos dar un poquito de paz y un poquito de estabilidad emocional, que a veces sentimos esa aromita. No sé si ustedes han sentido que alguna vez hemos sentido esa aromita de alguien que ya se fue, y tú dices, tengo esa aromita que me está llegando a mí, y se te vienen a la mente miles de recuerdos que has tenido de esa persona que estás teniendo en mente, te está llegando. Es como cuando llegas a un lugar y están poniendo café, el café te está llegando, el aromita, y te transporta. En mi caso, a mí me transporta a niñez, por ejemplo, un café de olla que mi mamá nos hacía. Yo voy a algún lugar y me llega esa aromita y me transporto a mi niñez, o me transporto a otro lugar. Entonces así exactamente sucede con las personas que se van. No sé por qué, tendríamos que investigar más a fondo. Gente que se dedica a investigar dicen que sí, que llegan esas aromas porque se están presentando con nosotros, están teniendo pues algún tipo de contacto con nosotros de otro lugar, en otra frecuencia, y no sé por qué, pero regresan a nosotros de alguna u otra manera. No quise hacer esto, como les comento, para afianzar a lo mejor fe, a lo mejor gente que hoy por hoy ha tenido gente que ya trascendió, pues darles ese bienestar de que en un lugar mucho mejor que están, porque si están en un lugar mucho mejor. Se los dice alguien que a lo mejor no de la manera que fue Lupita, pero yo sí me hicieron la regresión, llegué a un lugar muy bonito, como les digo, y sí hay gente que ya no está en este plano, nos está observando, nos está cuidando. En el podcast anterior estuvo un invitado Jaime, que seguramente muchos de ustedes vieron. Él tiene ese poder de poder llevarnos, transportarnos a otro lugar. A nosotros nos hizo un tipo de regresión. Nosotros le llamamos regresión porque nos está transportando a otro lugar. A mí me transportó a otro lugar y pude tener esa dicha de poder ver a mi papá. Lo vi a lo mejor diferente, pero bien. Es otro lugar totalmente diferente. No sé si sea el mismo que anteriormente les comento, pero sí es paz, se siente diferente, se siente un bienestar entre querer estar, no sé, en otra frecuencia, entre estar en esta, no sé describirlo muy bien, porque me pasaron unos segundos y créanme que se siente muy agradable estar ahí. Así como estos temas, pues yo tengo muchos temas de pacientes que me comentan, ¿no? Todo lo que les ha sucedido, entre enfermedades, entre pues no sé, entre gente que les ha hecho algún trascender espiritual. Todo eso es bonito porque estamos afianzando de que sí existe algo en otra frecuencia y estamos en división, estamos en
en otra dimensión. Quiero contarles que, por ejemplo, se acerca el 2 de noviembre y en esos días las energías están a todo lo que da. Por eso siempre damos tips en esos días de cómo protegerte, si vas a algún panteón, qué hacer, cómo llamar a tus seres queridos para que estén contigo un momento. Y pues basado en esta historia de las tradiciones del 2 de noviembre, quiero comentar otra historia bonita que me llega a mi mente. Este señor era un cuidador hablo en era porque tampoco está en este planeta. Este señor estaba pues cuidando el panteón y dice que él, un 2 de noviembre llegó un señor bien parecido, que se veía que llegaba a visitar a alguien con unas flores en mano, y este señor le dice, al señor vamos a llamarle Pedro, este señor Pedro le dice que llega a dejar flores aquí al panteón, y el señor le dice que sí, que está bien, que pase, que ahorita si quiere servicio de agua le manda un joven para que le lleve sus cubetas y que lleve a regar la tumba que va a visitar. Le dice que en qué área está y le da todas las señas para llegar a donde tiene que hacer el servicio. Entonces se va el señor que cuidaba el panteón, se va a la fila donde le dice este señor que va a estar un rato con su familiar. Llega y no hay nadie, checa el nombre y se da cuenta que es el nombre que él dijo, se espera tantito, ve las flores recargadas que llevaba el señor cargadas, y se espera tantito porque dice seguramente ha de andar aquí en el alrededor, y me espero tantito, ahí se espera un momento, y dice este señor, nos contaba que él contó alrededor de 15 minutos parado, nunca llegó, se regresó otra vez a su lugar, ahí dejó las cubetas por si regresaba el señor a querer regar las flores, y en unas horas regresa el señor y le dice que ya se va, y le dice, le llevé el agua pero no lo vi, y le dice no se preocupe, y le paga lo del servicio del agua, le da el dinero, y cuando le da el dinero se da cuenta el señor que cuidaba el panteón que sus uñas llevaban tierra, llevaban algo en sus manos, y él le dice que si se quiere se puede asear, que él tenía modo de poderse lavar sus manitas ahí, y le dice, no, yo llevo años con estas uñas así. Le dice, ¿cómo años? Dice, sí, estas uñas yo las llevo así desde que llegué a este lugar. Este señor, en la tumba que él fue, era la de él. O sea, esta historia, cuando me la estaba contando, me quedé helada porque es una persona que había trascendido, y él platicó con este señor. O sea, él le platicó cómo murió, cómo trascendió, le platicó todo. Cuando pasan las horas, y como era día del 2 de noviembre, llega la gente a la tumba de este señor, y este señor estaba, pues, él tenía miedo de lo que había escuchado del señor Pedro, se va ahí a platicar con los familiares, y le enseñan la foto del que falleció, y era el señor que estuvo platicando minutos antes con él, y también dejándole un mensaje a la gente que estaba ahí, diciéndole que quería mucho a la hija, a la mamá, los que iban a llegar ahí. Y este señor nos contaba que así como esa historia en ese panteón, se le presentaron muchísimas que también nos dan a entender que ellos están aquí, o que cuando uno los llama, están. Por ejemplo, nosotros cuando decimos dale luz a tu familiar, ponle tu velita y dile que agarre su luz, nosotros pensamos que les damos su luz y que se van y ya no vienen. No, hay que darles luz para que se vayan a descansar, pero cuando tú los llamas, ellos vienen, su energía está aquí porque nos ayudan, como te decía, nos protegen, nos guían, nos dan algún tipo de no sé cómo llamarles, si nos dan tips como para por ahí no vayas, por acá sí, por acá no. Entonces tenemos que estar bien centrados de que alguien que ya trasciende no del todo se va. Tenemos que estar un poquito contentos en esa parte de que regresan a nosotros. ¿Cómo? No lo sabemos cómo, por qué o para qué, pero de que están, se siente la energía. Te comentaba hace un momento que se siente la aromita. Yo he percibido la aromita de mi papá, por ejemplo, he percibido y he sentido que digo, aquí
estuvo mi papá, está mi papá, se siente esa última energía que nos dejan, la vamos repitiendo, la vamos sintiendo. Y así como esta historia de personas, déjenme decirles que hay historias de mascotas, igual, cuando un animalito trasciende, de una manera u otra nos hace saber que están entre nosotros igual. En este plano les quiero comentar que yo perdí un animalito, una perrita que amo, amaba y voy a amar por su... Yo creo que de aquí a que yo me vaya de este planeta la voy a amar con todo mi corazón, porque fue una niña que nos dio amor a toda la familia. Era una niña que siempre dicen que los perritos tienen un carácter, y ella era de un humor tan bonito. No es porque haya sido mía, pero a cualquiera de integrantes de mi familia le podrían preguntar y cualquiera les puede decir que era una dulzura esa niña. Esa niña nunca ni por error te ladraba, no, o sea, era diferente, era muy buena niña. A ella, cuando trasciende, se va, a los días yo la vi, y la vi más diferente, la vi como si estuviera más joven, por así decirlo, porque no sé cómo llamar en tiempo perrito. La vi diferente y la vi, yo creo que contenta y triste a la vez, porque me veía triste por ella. Yo la vi muy bien, muy bien paradita, y creo entender que también en las mascotas regresan. ¿A qué? Yo creo que nos están abriendo un camino también, nos están preparando un camino. Se dice en la historia católica que cuando nosotros trascendemos, un animalito nos cruza de un lado a otro. No sabemos si esto sea verdad, pero yo creo entender que sí hay algo que nos está preparando. Así como llega un familiar por nosotros cuando nosotros trascendemos, igual una mascota nos va a guiar, nos va a proteger. Así como en mi historia personal tengo otra evidencia de gente que ha vivido, de verdad ha vivido historias de mascotas que llegan a tu vida, llegan pues no sé, llegan a quererte decir, me fui, pero aquí estoy, ¿no? Nos están protegiendo y nos están cuidando. Hay una película que creo que se llama Siempre a tu lado, o Siempre a mi lado, no me acuerdo cómo se llama, pero esta historia nos habla de un perro que esperó, o más bien se fue su dueño, y cuando se va su dueño, él está siempre como en el mismo lugar esperando que llegue su dueño, que nunca llegó. Que yo quiero pensar que este perrito, que fue una historia real, al último ponen esta historia fue basada en hechos reales. Yo quiero pensar que este perrito en una historia, y si tuviéramos contacto con gente que tuvo a Hashi, yo creo que nos iban a contar una historia que este perrito ha de haber hecho, porque estoy segura que veía a su amo, porque decían, en la película decían que llegaba al mismo lugar siempre, ¿no? A una hora, porque el señor llegaba a una hora específica y el perrito estaba esperando. Entonces quiero pensar que también los perritos tienen esencia y regresan a nosotros otra vez su energía, su protección, porque también nos protegen después de que se van. Les comentaba de vivencias que tiene gente, pues de personas y de animalitos. En este caso, el de la película, en el personal mío. Así como esto que les cuento, quiero pensar que también ustedes pueden tener historia. Alguien de ustedes puede tener una historia interesante que me la cuenten y que yo la pueda sacar, o si ustedes quieren en una llamada poderme decir qué vivencias tienen, podemos hacer esa dinámica de contarme alguna historia, algo que ustedes quieran manifestar. Hay gente en todo ahora sí que en todo el planeta Tierra ha de haber alguien que diga, yo tengo una historia, quiero contar esta historia que me sucedió, y créanme que pues es bonito saber qué nos está sucediendo, ¿no? Porque así como estas que yo acabo de contar, hay muchas que me han contado que pues a lo mejor me pasaría todo el día contándoles, y pues les voy a aburrir de tanta historia que a lo mejor tengo. Pero si ustedes tienen alguna historia, algo que ustedes quieran compartir con nosotros, pues bienvenida sea, y la podemos sacar a la luz para que la gente sepa que también hay
hay pues algo después de, ¿no? Algo después de, me refiero a que llega a otra frecuencia, a otra dimensión y regresa a nosotros. Entonces, si ustedes quieren contarme algo, recuerden que me pueden mandar un mensaje al 55 14 69 0606. Ahí con gusto les recibirán su mensaje, si quieren platicarnos su historia y sacarlo en un podcast, o si quieren venir con nosotros, con mucho gusto los podemos recibir y pues sacar a la luz una historia bonita, una historia que nos nutra, porque aparte esto no es morbo, esto no es chisme, es como para una vivencia, para afianzar. Yo siempre tengo mucho de decir de afianzar la fe, porque para mí esto es fe. Cuando alguien se va, yo tengo la fe de volverlo a ver. Entonces alguien en este planeta puede estar contándonos historia, que como esta señora que les comenté, que pues ella regresó a la vida y regresó diferente, regresó con una evidencia, regresó, no sé si para algo llegó a donde tenía que haber llegado, y a lo mejor pues Dios la regresó para que nos venga a contar algo que ella experimentó en otro lugar, no sé, todo tiene una explicación, pero pues hasta el momento pues nadie puede explicar tal cual como pasan las cosas. Todo el que se va, ya no regresa, entonces pues no nos pueden contar del todo bien cómo es que suceden las cosas en otro lugar y la frecuencia que estemos también viviendo en otro plano. Entonces, si ustedes quieren alguien que tenga su historia, les vuelvo a invitar, que me manden un mensaje, que me sigan en mis redes sociales, en TikTok como Ana Jaime Oficial. A mí me encantaría que ustedes me contactaran en mi WhatsApp, por ejemplo, 55 14 69 0606. Ahí con gusto les tomarán nota y podemos hacer una dinámica de contar una historia bonita, algo que afiancemos una fe o lo que ustedes quieran contarnos, pero hacer una dinámica bonita. También les quiero invitar a un retiro espiritual que vamos a hacer en la primera semana de octubre. Vamos a hacer un retiro espiritual donde se va a dar un servicio de temazcal. Primeramente vamos a tener encuentro con nosotros mismos en una dinámica de niño interior. Vamos a tener una alineación conmigo de aura, chakras, luces en un foco tonal. Si no sabes qué es un foco tonal, ahí vamos bueno, yo creo que voy a estar explicándoles en momentos qué es un foco tonal. Hay gente que no sabe qué es un foco tonal, es un centro de energía que tiene magia, y yo los invito a que nos estén contactando al 55 14 69 0606 y es un retiro espiritual. También a un curso que voy a estar impartiendo también. Este curso también vamos a poder alinear chakras, cómo alinear el peinado del aura, cómo sacar tu glándula pineal, cómo sacar el don si es que lo tienes. Te voy a enseñar a sacarlo, a poder manifestar, por ejemplo. Va a estar muy bueno este curso, ojalá que nos estén contactando, se les da información al 55 14 69 0606 y todo esto va a estar impartido por mí, en ambos, vamos a estar en dinámica. Entonces yo espero que me estén contactando y que este podcast les haya ayudado. A lo mejor es una evidencia o de fe cortito, pero me agrada tener, estar compartiendo con ustedes. Próximamente vamos a hacer un podcast muy bueno, se los recomiendo, con una persona que tiene contacto con alguien de frecuencia más arriba, y ya estaremos platicando con ustedes. Ana Jaime o El Despertar les deja un gran saludo y esperando volvernos a encontrar más adelante. Me despido de ustedes y no sin antes decirles que me alegra tanto que estén conectando conmigo. El Despertar con Ana Jaime, nos vemos más adelante. Bye.